Entonces, vamos a realizar el tercer ejercicio que corresponde a esta sección complementaria. Entonces, el encabezado dice lo siguiente. Si el bloque en A del sistema de polea se mueve hacia abajo a 6 pies por segundo, en tanto que el bloque C lo hace en la misma dirección a 18 pies por segundo, determina la velocidad relativa del bloque en B con respecto a C. Entonces vamos a ver un poco la parte gráfica del sistema que vamos a estar analizando. Entonces, en este caso lo que tenemos son este sistema de polea donde está conformado por tres bloques. Tenemos el bloque A, que está colocado acá, el bloque B abajo, el bloque C en la parte derecha. Entonces, el problema nos indica que el bloque en A va a bajar con cierta velocidad y el bloque C también está bajando con cierta velocidad. De tal manera que por simple lógica, entonces el bloque B, producto de la forma en la que está configurada el sistema de polea, va a subir. El bloque B va a subir. Entonces hay que determinar la velocidad con la cual dicho bloque va a subir. Entonces, de tal manera que tenemos que continuar con la misma consigna, ¿verdad? Para resolver este problema, que sería, en principio, definir una referencia inamovible que la vamos a colocar en la parte superior de las poleas, donde obviamente esta parte, la característica de este marco de referencia es que obviamente pues no se mueve, a diferencia de lo que rige la posición relativa de las masas que se están moviendo dentro de nuestro sistema. Entonces, en esta parte que tenemos, vamos a definir la posición de cada una de las masas. Entonces, por simplicidad, lo vamos a hacer con el eje que define pues prácticamente la posición de las poleas y de los puntos más cercanos adyacentes a la cuerda. Entonces, en este caso, la posición de C vamos a definirla a través de una variable que vamos a llamarla SC. La posición relativa de B también la vamos a definir a través de esta variable que se va a llamar SB, que va a ir desde nuestra línea de referencia hasta el eje de la polea. Y por último vamos a tener el SA, que sería el, el valor de la posición que me va a definir precisamente en cada instante del análisis cuál va a ser el valor específico de A. Entonces, con estos tres valores lo que vamos a proceder es a definir cuál va a ser la longitud de la cuerda. Entonces, tal como nosotros podemos analizar, esta cuerda en realidad es una sola. Entonces, cosa que debemos de estar plenamente claros cuando estemos resolviendo este tipo de ejercicio. Entonces, aquí tenemos nuestro marco de referencia, ¿verdad? Nuestro eje que va a marcar nuestro origen. Y por otra parte, tenemos aquí la cuerda que va descendiendo, rodea la polea C, asciende, luego vuelve a descender, rodea la polea en B, sube de nuevo y luego vuelve a descender hasta que llega a la polea en A. De tal manera que nosotros podemos ver de que la cuerda avanza a través del sistema de manera ininterrumpida, por lo tanto es una sola cuerda, cosa que difiere del ejemplo que estábamos calculando anteriormente. Entonces, el esquema lo tenemos acá. Entonces, en principio, hay que definir cuál va a ser la longitud total. Entonces, tal como nosotros vemos, podemos caracterizar precisamente cuál es la longitud total de la cuerda a través de un ejercicio sumamente fácil, pues que es simplemente contabilizar cuántos elementos hay y cuál es la longitud de cada uno de esos elementos. Entonces, de tal manera que en este caso nosotros podemos ver de que tenemos 5 elementos.
Em, este sería el tercero. Luego tenemos un cuarto. Y por último un quinto elemento. Entonces, al final, la longitud total nosotros la vamos a definir como la suma de la longitud de cada uno de esos elementos. Entonces, tal como nosotros podemos observar, tanto el elemento uno como el elemento 2 tienen la misma longitud, que sería S2. Entonces, si yo sumo, SC, perdón, si yo sumo la longitud de uno y 2, eso me va a dar dos veces SC. Luego esto, yo le tengo que sumar la longitud del elemento 3 y el elemento 4, que tal como nosotros podemos observar, tienen la misma cota, que sería la cota de SB. Entonces esto correspondería a dos veces el SB. Y luego esto lo tenemos que sumar la longitud del último elemento, que sería el SA. Por lo tanto, esto lo vamos a definir como SA, que correspondería a a esta quinta porción de la cuerda. Entonces, y esto lo vamos a definir como SA. De tal manera que tenemos definida la expresión que me rige la longitud total de la cuerda o de la polea que atraviesa, de la cuerda que atraviesa todo el sistema de polea. Entonces, que es precisamente lo que tenemos definido en esta parte. Entonces, en esta parte tenemos la longitud total y esa longitud total es igual a la expresión que acabamos de construir. Entonces, dos veces LSC más dos veces LSB más LSA. De tal manera que ya tenemos todos los condimentos necesarios para poder resolver el problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente derivar respecto al tiempo. Entonces, derivamos respecto al tiempo y ¿qué es lo que vamos a tener? LT es una constante. Por lo tanto, la derivada de una constante es cero. Luego derivamos dos veces SC. Entonces sería dos veces la derivada de la posición de C respecto al tiempo, más dos veces, aquí tenemos el siguiente componente, SB, dos veces SB. Entonces, como resultado tendríamos dos veces la derivada respecto al tiempo de la posición de la polea en B. Y por último tenemos la componente en A. Entonces, derivamos la componente en A respecto al tiempo y tenemos precisamente esta expresión. De tal forma que las derivadas temporales de la posición respecto al tiempo, nosotros sabemos perfectamente que eso corresponde cinemáticamente a la velocidad. Entonces tenemos velocidad en B, velocidad en C, velocidad en B y velocidad en A. Pero el problema ya me indicaba que la velocidad en este caso, la velocidad en C me lo brindaba como dato y también me brindaba como dato el valor de la velocidad en A. Y me pedían determinar a con qué velocidad B iba a ascender. Entonces solamente me queda hacer álgebra. O sea, el 2 veces, en este caso, el 2 veces B sub C y B sub A que están positivos pasan al otro lado a ser negativo. El, el 2 que multiplica a la velocidad en B pasa a dividir. Y me queda que la velocidad en B es igual a esta expresión. Menos, menos 2 veces B sub C más B sub A dividido entre 2. De tal manera que ocupamos siempre la convencionalidad de signos que define nuestro problema. Entonces, como hemos dicho en los ejemplos anteriores, eh, hacia abajo vamos a tomarlo como positivo. Si un vector apunta hacia abajo es positivo, si apunta hacia arriba va a ser negativo. De tal manera que como el problema indica que tanto el punto A como el punto C descienden, entonces son positivos. Y por lo tanto, al sustituir los dos valores, me va a dar que B va a ser negativo. ¿Cuánto es la velocidad en C?
La velocidad en C es 18 pies por segundo. ¿Y cuánto es la velocidad en A? La velocidad en A es 6 pies por segundo. De tal manera que al realizar el cálculo, bueno, eso lo dividimos entre 2, me da que la resultante de B es 21 pies por segundo. Entonces es 21 pies por segundo y es negativo. ¿Qué significa que sea negativo? Que va hacia arriba. Y finalizaríamos de esta manera este tercer problema.